Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Nuevamente les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero decirles que cada vez que entro a realizar esta lección me siento más en confianza con cada uno de ustedes y sé que este estudio es beneficioso para ambos. Hoy tenemos un tema muy interesante que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Hoy vamos a estudiar 7 cuestionamientos acerca del pecado y quiero invitarte para que vayas por tu Biblia y juntos podamos darle respuesta a estas 7 preguntas. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta que dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? La respuesta la encontramos en el último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 12, 7 y 12, que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Y el versículo sigue diciendo, porque está un poco largo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿cuándo y dónde se originó el pecado? Este versículo que acabamos de leer, que se encuentra en Apocalipsis, nos dice que el pecado se originó allá en el cielo. Precisamente las primeras palabras de este versículo dice, después hubo una gran batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí Miguel representa al Hijo de Dios, o sea, a Cristo Jesús. Y el dragón es evidente que representa a Satanás. Y dice aquí, luchaban contra el dragón y sus ángeles. Eso significa que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles allá en el cielo. Ahora, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? Pues se originó allá en el cielo, en las edades pasadas. Es evidente que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya Satanás existía. Y de hecho él hizo presencia y se disfrazó de una serpiente para hacer caer a Eva. Y bueno, eso significa que ya el pecado existía desde antes de la creación, de la fundación de este mundo. Entonces, si alguien nos pregunta dónde y cuándo comenzó el pecado, pues inició allá en el cielo con este ser llamado Lucifer. Muy bien, avanzamos a la siguiente pregunta que dice, ¿en quién se originó el pecado? Qué interesante esta pregunta. Miren lo que dice Ezequiel 28, 14 al 17. 14, 17. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es evidente que el pecado se originó en Lucifer.
Dice el versículo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Cuando nosotros estudiamos acerca de este ser, es evidente que este ser era alguien hermoso, alguien perfecto que Dios había creado. Y a causa de su hermosura se enaltece su corazón y quiere ser igual a Dios. De hecho, el versículo también nos menciona, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados. Eso significa que también Lucifer fue creado por Dios. Y luego el versículo continúa diciendo, hasta que se halló en ti maldad. Fíjense qué interesante, queridos amigos, este versículo, Ezequiel 28, 14 al 17, porque aún allá en el cielo, en las edades pasadas, esto significa que los ángeles que fueron creados por Dios no estaban obligados a adorar a Dios, sino que también tenían libertad de elección. Porque si el Señor solamente los hubiese creado para que lo adorasen a Él, entonces Dios se convierte en un dictador y no es así. El Señor tiene leyes y sus leyes son justas y son perfectas. Y quiero decirles que también Dios otorgó a Lucifer esa libertad de elección. Él podía decidir si seguir con Jesús o continuar sus caminos pecaminosos. Algo que nosotros conocemos como libre albedrío y que Dios también creó a Adán y a Eva con esa libertad de elección. De lo contrario, ellos siempre hubiesen estado obligados a obedecer si no hubiese estado el árbol de la ciencia del bien y del mal allí en el jardín del Edén. Ahora también nosotros tenemos esa libertad de elección. Nosotros decidimos si seguir a Cristo Jesús o continuar con nuestra vida en este mundo sin Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? Claramente el versículo dice, hasta que se halló en ti maldad. El pecado se originó en este gran ángel protector, hermoso, perfecto, que se llamaba Lucifer. Y cuando cayó en pecado dejó de ser Lucifer para convertirse en Satanás. Lucifer significa ángel de luz y Satanás significa adversario de Dios. Lucifer dejó de ser un ángel de luz para convertirse en el adversario de Dios. Vamos a avanzar y la siguiente pregunta, que es la número 3, dice, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Es evidente que el pecado que se originó allá en el cielo también se trasladó aquí en esta tierra. Ahora vamos a ver qué nos dice Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces fíjense muy bien a la pregunta. La pregunta dice, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Pues yo creo que la respuesta es muy obvia. En este versículo nos menciona que el Señor les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tenían otros árboles allí en el jardín del Edén. Y quiero decirles que había un solo árbol que el Señor se había reservado y que si ellos desobedecían y comían de ese árbol, pues iban a caer en pecado e iban a morir. Quiero explicarles algo. Quiero decirles que Dios siempre se reserva algo. Por ejemplo, en el jardín del Edén, el Señor se reservó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dio órdenes contundentes a la primera pareja de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dice el versículo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor fue muy directo y se reservó ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Adán y Eva no podían comer. Pero no tan solo eso, fíjense que si vamos un poquito más a la ley de Dios, por ejemplo, hay un cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que también el Señor
se reserva el día sábado. Él nos da 6 días, pero el sábado se lo reserva para Él, para que lo adoremos, para que dediquemos a hacer su voluntad y no la nuestra. Pero no tan solo eso. En las Sagradas Escrituras podemos observar otras cosas que Dios se ha reservado. Por ejemplo, el diezmo. El Señor dice, yo te doy todos los recursos que tú necesitas, pero el 10% me pertenece. Es evidente que de alguna forma u otra el Señor nos prueba. Y el Señor estaba probando a nuestros primeros padres, reservándose el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esa era la señal de obediencia. Ellos tenían que obedecer a Dios y no acercarse, no comer de ese árbol. Vamos con la cuarta pregunta que dice, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1, 6 dice, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo tocáis, no sea que muráis. Y el versículo sigue diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Fíjense qué interesante, porque estamos hablando de que el pecado se trasladó del cielo aquí a la tierra. Y la pregunta nos dice, ¿en qué consistió el primer pecado? Precisamente el primer pecado consistió en la desobediencia a Dios. Adán y Eva cometieron un error al desobedecer a Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que el Señor les había dicho que no comieran. Aquí también podemos resaltar cómo Satanás se disfraza para engañar a la mujer y hacerla pecar. Y finalmente pues vemos que ellos caen en pecado. Y así es Satanás. Satanás nunca se presenta como lo que es. Satanás siempre se presenta con lo que más le gusta a las personas. Puede que se presente por medio de una botella de alcohol. Puede que se presente por medio de las drogas, por medio de las mujeres, en fin. Satanás siempre se disfraza para hacer caer en pecado a sus víctimas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si Satanás engañó a la primera pareja en el jardín del Edén, Adán y Eva, también nos puede engañar a nosotros en este tiempo, conti más que vivimos en un mundo de pecado. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta, la número 5, que dice, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, dice, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos amigos, si Adán y Eva cometieron pecado significa que infraccionaron la ley de Dios, violaron la ley de Dios. Es más, Lucifer, que cometió pecado en las edades pasadas, también infraccionó la ley de Dios, porque miren lo que dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso significa que la ley es eterna y viene de las edades pasadas. Muchas religiones dicen que la ley de Dios solamente fue dada a los judíos en el monte Sinaí, donde el Señor le revela a Moisés en las tablas de piedra 10 mandamientos, pero no es así, queridos amigos. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios existía también en las edades pasadas y Lucifer infringió la ley de Dios, porque dice Primera de Juan 3:4, pues el pecado es infracción de la ley. Y cada vez que nosotros cometemos cosas malas, cometemos pecado, estamos infraccionando la ley de Dios. Es como sucede en una ciudad, por ejemplo, con las leyes civiles. Cuando una persona
se pasa un alto, infracciona una ley de tránsito, viola esa ley. Cuando una persona mata, viola una ley civil. Y bueno, ahí en Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Así que si nosotros cometemos algún pecado, estamos infraccionando la ley. Quiero decirle que las leyes civiles están basadas en las leyes originales de Dios. Muy bien, vamos con la pregunta número 6 que dice, ¿a quién se somete el pecador? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces es evidente que el que practica el pecado, pues se somete, ¿verdad?, al pecado. ¿A quién se somete el pecador? Se somete a Satanás. Dice allí, porque el diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que en quien se originó el pecado fue en Satanás, fue en Lucifer, en ese ángel protector que Dios había creado. Allí en él se originó el pecado. Entonces, queridos amigos, pues es importante comprender que si nosotros andamos en malos pasos, estamos sometiéndonos a Satanás, estamos entregando nuestras vidas al mal. Por lo tanto, es importante que entendamos esto, que la maldad es del pecado, porque Satanás es el primero que pecó en la historia de lo que hemos estudiado acerca del pecado. Dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí existen dos jefes, por así decirlo. Aquí está el jefe, que es el pecado, y este te paga con la muerte, pero tenemos un segundo jefe que paga con la vida eterna. Bueno, tal vez esta es una comparación, ¿no? Pero Dios paga con la vida eterna, dice allí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A cuál vamos nosotros a servir, queridos amigos? Analiza a quién estás sirviendo, porque cada uno tiene su paga y hay que entenderlo. El primero paga con la muerte, pero el segundo te paga con la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? La muerte, porque esa es la paga del pecado. Si nosotros servimos al pecado, su paga va a ser la muerte, pero si seguimos a Dios va a ser la vida eterna. Y bueno, voy concluyendo con la siguiente pregunta. ¿Qué debo de hacer? Y como siempre les digo, hagan de esta pregunta algo personal. ¿Qué debemos hacer ahora que conocemos acerca del pecado? Bueno, número 1, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es resistir a Satanás. ¿Qué más tenemos que hacer? No transigir o no transgredir. No transigir con el pecado. Significa no jugar con el pecado, ¿verdad? Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. ¿Se dan cuenta? Porque a veces nosotros, nuestro corazón, nuestra mente quiere hacer cosas buenas, nuestro corazón, ¿verdad? Pero a veces nuestros miembros, nuestra mano quiere tocar lo que no debe tocar, nuestros ojos quieren ver lo que no debieran ver. Nuestra boca come lo que no debiera comer. Nuestros miembros pareciera que siguen a otra ley y pareciera que obedecen al pecado. Pero precisamente Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado porque los deseos del hombre en este mundo es de continuo al mal. Los deseos son hacia el pecado, pero tenemos que siempre procurar, desear, buscar a Dios, queridos amigos. Y bueno, ¿qué más debemos de hacer? Vencer con la ayuda de Jesús. Romanos 8:37 dice, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si queremos vencer el pecado, algún vicio, algo malo en lo que estemos involucrados, es evidente que tenemos que depender de Dios. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos alejamos de Dios, el pecado va a reinar en nuestras vidas. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a su iglesia y escudriñemos su santa palabra, oremos cada día y de esa forma podemos vencer todo pecado. Y bueno, voy concluyendo. Mi resolución, quiero que hagan esta resolución personal. Lean conmigo lo que está en pantalla que dice, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. La última pregunta dice, ¿lo aceptas? Haz esta pregunta personal. Si es así, permíteme hacer una oración por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Gracias, Señor, te damos porque hoy hemos comprendido más acerca del pecado. Hemos comprendido que el pecado se originó en el cielo, en las edades pasadas, y el iniciador fue Lucifer, este ángel hermoso que tú creaste, protector, se enalteció contra ti y hubo pecado en él. Señor, ese pecado llegó a la tierra y nosotros estamos viviendo las consecuencias ahora del pecado. Hemos podido ver cómo el pecado ha degradado a la humanidad. Hoy queremos pedirte fuerzas para que podamos hacer frente al pecado. A veces cometemos pecados, infraccionamos tu ley, Señor, pero queremos confiar en ti, en que podremos salir victoriosos. Si estamos cometiendo alguna falta, si estamos luchando contra un vicio, ayúdanos, Señor, para que podamos tener victoria en tu nombre. En Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos ya llegado a la final de esta lección, a la parte final. Y quiero invitarles para que conforme vayan saliendo las siguientes lecciones, ustedes puedan ir siguiendo esos videos y puedan conocer más acerca de lo que la Biblia enseña de todas estas temáticas del cristianismo que son importantes y relevantes para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.